Hola, ¿cómo estás? Soy Viviana Guayo Maruri y te doy la bienvenida al podcast Más allá de la apariencia, nombre que nace de mi libro lanzado en el 2021. En este espacio abordaremos algunos temas de mi libro como las creencias limitantes, imagen personal, etiqueta y comunicación. Además, tendremos momentos para contar anécdotas, experiencias y entrevistas que expandan tu desarrollo personal y profesional. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Más allá de la apariencia. Hoy tengo el enorme agrado de tener una co-host que es mi socia, Nicole Erdoiza. Ella es mi socia en la certificación internacional de etiqueta y protocolo Impacta con tu presencia. Y hoy vamos a estar las dos de moderadoras en esta entrevista porque tenemos a varios de nuestros ex estudiantes. La verdad es que una de las ventajas que nos trajo esta pandemia es poder llegar a alumnos de diferentes nacionalidades, de diferentes países. Entonces nos hemos reunido aquí para conversar sobre un tema súper apasionante en la etiqueta, sobre todo la etiqueta de negocios, que es sobre las diferencias culturales. Entonces Nikki ya les va a presentar. Hoy estamos con Nikki, Sandy de México, Betina de Bolivia, Estefanía, que es ecuatoriana pero vive en Alemania, e Ismael, que es español pero también vive en Alemania. Entonces, voy a presentarles a Nikki, mi querida y hermosa socia. Ella es asesora de imagen, de etiqueta y protocolo. Ayuda a las personas a usar la imagen y el protocolo como herramientas para adaptarse a las diferentes situaciones y entornos. Es la actual presidente de IC Ecuador. IC, para los que no saben, es la Asociación Internacional de Asesores de Imagen. Está certificada por ITI, que es el Instituto Internacional de Etiqueta y Protocolo. También pertenece a la Organización Mundial de Protocolo. Ha trabajado y capacitado diferentes marcas nacionales e internacionales. De hecho, tenemos alianzas y es tan increíble el trabajo en equipo que a veces cuando son contratos corporativos, yo lo doy en Guayaquil y Nicole lo da en Quito. Así que bueno, Miki ya tiene muchísimos años de experiencia y estamos acá, ya hemos certificado a más de 45 estudiantes en la certificación Impacta con tu presencia. Miki, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar compartir este espacio conmigo, por ser mi co-host este día. Bienvenida y por favor presenta a nuestros queridos ex estudiantes. Muchísimas gracias, Vivi. Creo que ha sido de las invitaciones más esperadas al fin participar en este maravilloso podcast. Gracias por tenernos hoy y yo creo que esta va a ser una muy linda experiencia, conversación con nuestros exalumnos, de hablar de todo lo que nosotros vivimos día a día con etiqueta, protocolo y las diferencias culturales. Así que quiero presentar a los alumnos que tenemos el día de hoy para que todos ustedes los conozcan y también puedan entrar un poquito en el tema y entender por qué estamos aquí reunidos. Les presento a Estefanía. Ella vive en Alemania desde ya hace 12 años, es PhD en inmunología y realiza ensayos clínicos para investigar terapias para enfermedades, por lo que trabaja diariamente con personas de diferentes nacionales, diferentes países y sobre todo también de diversidad de edades. Muchísimas gracias, Estefanía, por estar con nosotros el día de hoy. También tenemos a Ismael y ya ustedes van a escucharlos después, pero de una vez los presento. Tenemos a Ismael Molina. Él es ingeniero de 35 años, lleva 10 años viviendo en Alemania y trabaja para una empresa internacional que fabrica componentes electrónicos, lidera un equipo de 21 ingenieros y gestiona proyectos en Asia, América y Europa. Muchas gracias, Estefanía e Ismael, por estar aquí. Vivi, presentan quién más tenemos hoy. Gracias, Nikki, Estefanía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, gracias la invitación, encantada de estar aquí. Ismael, gracias por estar acá, bienvenido. Muchas gracias, Vivi, Nikki, muchas gracias por la invitación. Un gusto poder estar hoy aquí con todos ustedes. El gusto es nuestro. Bueno, ahora yo les presento a Sandy. Sandy es consultora de imagen. Sandy tiene amplia experiencia, también fue alumna nuestra. Ya está también capacitando a varios jóvenes, a varios estudiantes. Sandy, ¿nos puedes contar, por favor, un poquito más de tu trayectoria?
Hola, claro que sí. Un saludo a todos. Gracias, Vivi. Gracias, Nikki. Pues, ¿qué tal? Yo de acá de México soy contador, tengo maestría en educación, soy catedrático en universidad y me encanta, me apasiona la parte de transformación de las mujeres. Así que a partir de que estudio la parte de imagen, me fascina entrar a más niveles como lo que es protocolo y etiqueta porque hace esta complementación al 100% y nos ayuda a todos. Entonces, increíble y es un gustazo estar aquí con ustedes. Gracias, Andy, bienvenida. Y Betina, que es de Bolivia, también otra de nuestras ex participantes. Betina, la verdad, una lady, también siempre capacitándose, igual que Sandy. Por favor, Betina, cuéntanos a todos un poquito más sobre ti. Hola, ¿qué tal Vivi, Nikki? Muy feliz de estar aquí en el podcast. Igual estaba esperando este momento desde el inicio. Soy el fan número 1 de tu podcast, Vivi, escuchando desde el primer episodio y ahora muy feliz de ser parte. Les comento que soy Betina Choque, soy asesora de imagen y etiqueta aquí en Bolivia, ejerzo hace 2 años. He iniciado en este mundo, la verdad que me apasiona, me encanta todo lo que es tener que ayudar a los demás en el crecimiento, en el brillo, en sacar el mayor potencial. Y el inicio de todo esto justamente fue contigo, Vivi, que has sido una de las colegas que nos abrió las puertas a muchas bolivianas y nos guiaron para formar lo que es el círculo en Bolivia, así que muy agradecida, muy contenta porque más que una colega, también una amiga ahora. Gracias, Betina. La verdad es que Nicky y yo sé que ustedes también manejamos el lema de crecer haciendo crecer a los demás. Y no hay nada de verdad más lindo que poder trabajar en equipo, ayudarnos, empoderarnos las unas a las otras. De verdad que esto es lo maravilloso de esta profesión, porque como dice Betina, nos deja no solamente colegas, sino grandes amigas. Y ya saben que tienen pendiente la invitación acá a Ecuador, y yo también quiero darme una vueltita por sus países. Bueno, la idea es que podamos compartir también, ¿no?, este episodio con nuestras comunidades. Yo sé que ustedes también tienen bastantes comunidades, poder enriquecernos todos y, ¿por qué no?, aportar desde nuestra experiencia, desde lo que cada uno de nosotros vive en su día a día, sobre todo en la parte laboral. Nunca sabemos a quién podemos llegar, a quién podemos impactar y literal le puede cambiar la vida. Entonces, para no hacer tan extenso este episodio, para los que nos están escuchando, no se preocupen que va a ser súper chévere. Nick y yo les vamos a hacer 5 preguntas de acuerdo a su cultura, o por ejemplo, en el caso de Ismael, de su cultura, pero como él vive en Alemania, y creo que también trabaja con los chinos, bueno, entonces va a ser algo súper enriquecedor que lo que ustedes nos quieran compartir. Vamos a hacer 5 preguntas y vamos a ir escuchando uno por uno para que todos podamos aprender. Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta. En mi país, en nuestro país, Ecuador, hay algo que se conoce como la hora ecuatoriana. Ya me van a contar ustedes cómo es en su país. Entonces acá, la hora ecuatoriana significa siempre vas a llegar tarde. Sí, sobre todo en el ámbito social. Si tienes un cumpleaños y te invitan a las 5, lo normal es que lleguen a las 6. Así de hora ecuatoriana, ¿no? Estamos súper acostumbrados a llegar mucho más tarde. Sin embargo, a nivel profesional, sí, al menos replicamos en los colegios, en las universidades, que por favor sea a la hora. Sin embargo, siempre dan un lapso de 15 minutos. Por ejemplo, la clase es a las 6, pero bueno, hasta que los alumnos lleguen, es súper normal esperar 15 minutos, tener este espacio de 15 minutos. Y a medida que Nick y yo hemos crecido también en esta profesión, hemos podido conocer gente de muchísimas culturas, y sobre todo en una cultura en específico, por ejemplo los japoneses, esos 15 minutos te pueden costar el negocio. Pero acá, como les digo, es súper común. Entonces quisiera que me cuenten cómo es el tema de la puntualidad en sus países, el país de donde son, el país en donde residen, y los escuchamos. Sandy, por favor, empieza contándonos tu experiencia. Sí, claro. Bueno, México. México es maravilloso, de verdad, pero increíblemente en la puntualidad no somos los mejores referentes como tales. Como bien lo dicen, la puntualidad no es como que nuestro punto como brillo, ¿no? De nosotros. Efectivamente, acá también en la parte social, si nos dicen es a las 5,
todo el mundo tiene ya la idea de que vamos a llegar no a las 6, a las 7. Son 2 horas, fácil, de que vamos a llegar a una recepción, vamos a llegar a una fiesta y se está esperando. Es muy raro, de verdad, rarísimo, una persona que llegue puntual. En cambio, en cuestión laboral, sí son 15 minutos que se están dando de tolerancia y en los colegios es increíble ver, me ha tocado, porque yo soy mami de 3 chiquitas, me ha tocado ver personas que viven frente al colegio, frente. Tú dices, por el amor de Dios, pueden llegar antes de la hora. No, llegan después de la hora y piden permiso para entrar al colegio y se los dan. Es de verdad increíble esta situación, pero se acostumbra. Acá en México es tolerante esta parte de llegar retrasados a un lugar, a un horario que ya te están dando. En otros países, como bien lo dicen, es cuestión de perder un negocio y es también por respeto, porque el tiempo es invaluable para todos. Estamos tratando de hacer muchísimas cosas, pero en cambio, definitivamente en mi país, lastimosamente, sí tengo que aceptar que en cuestión de horarios nos alargamos muchísimo. Gracias, Andy. Compartimos la misma cultura, entonces. Yo sí pienso que el tiempo es lo único que no se recupera en esta vida y la verdad, al menos a mí, no me gusta esperar. Yo sí soy súper puntual, entonces sí me cuesta adaptarme a la hora ecuatoriana, pero bueno, es lo que vivimos. Muchísimas gracias, Andy. Betina, cuéntanos, ¿cómo es este tema en Bolivia? Y bueno, por aquí les cuento que igual tenemos la llamada hora boliviana. La hora boliviana es justamente igual, entre 1 hora y 2 horas, como contaba Sandy. Yo la escuchaba y pensé que era solo mi país, pero es algo, parece, no sé, muy arraigado en muchos países latinos o algo, es algo contagioso. Han visto que a veces lo malo se contagia rápido, ¿no? Entonces tenemos eso de que iguales te invitan, en el tema social es una invitación a las 6 de la tarde y normalmente esto va a comenzar 8 y ya, si te atrasas ya 2 horas y media, 3, ya bueno, ya se ve muy mal, pero los que llegan entre 1 hora, hora y media, 2 horas, lo ven perfecto. Se está tratando de cambiar, pero es algo que está muy arraigado, sea cumpleaños, sea cenas, sea almuerzos. Invitas a las 12:30 y 1:30 va a comenzar recién. Eso es en lo social. Y en el tema laboral y colegios o exposiciones que uno tenga, sí se dan los 15 minutos, hasta media hora se suele esperar en el tema laboral, hasta media hora no lo ven muy mal. Hace un tiempo, hace un par de años, casi unos 10 años más o menos, trataron de implementar un tipo bono, imagínense esto, interesante, un bono a la puntualidad, cosa que no debería suceder porque es algo tan importante, pero no ha prosperado, ¿no?, la ley. Y me parecía chistoso porque iban a dar una bonificación a todos los trabajadores públicos y todo, y se iba a hacer, esto iba a generar un gasto impresionante en el gobierno, pero bueno, ahí quedó la idea. Y de a poco pienso que vamos a ir concientizándonos, pero es muy normal y no lo ven tan malo, les cuento. Qué risa, súper. Nos hubiéramos ganado el bono, imagínense. Estaríamos Súper millonarios. interesante, wow, sí. Que premien eso. Muchísimas gracias, Betina. Y ahora vamos a esta respuesta súper interesante. Ismael, por favor, cuéntanos. ¿Cómo es en España? ¿Cómo es en Alemania? Bueno, donde a mí me ha producido un poco más de choque ha sido con el tema de Asia, porque yo sí es verdad que consideraba, yo viajo mucho a China, también a Malasia, a Taiwán y Vietnam, y yo de primera pensaba que no iba a ser tan puntual con las reuniones, no iba a ser tanta la puntualidad, pero sí, la verdad es que en el tema profesional son muy puntuales y esperan que se empiecen las reuniones a la hora a la que se dice. Luego, lo que me llamó mucho la atención es en sí la reunión. O sea, por ejemplo, a lo mejor desde el punto de vista en Europa o aquí, cuando tú planificas una reunión, se ponen los puntos de la agenda y se establece más o menos un tiempo que necesitamos que dure la reunión. Pues a lo mejor tenemos 2 temas, pues en 1 hora estamos listos, punto. Eso es algo que es muy difícil de hacer en Asia porque se le da mucha importancia a este small talk o a tener un poco que te sirvan un té, que hables de cómo te ha ido el viaje, de qué tal todo. Entonces se lleva mucho más tiempo y las reuniones tienen otro ritmo muy distinto. Entonces,
No es como que sí empiezan muy puntuales, pero no se puede seguir a lo mejor una agenda estricta y decir, pues en una hora estamos listos y ya hemos terminado todos los temas. Por desgracia eso se ha perdido un poco ahora con tanta reunión virtual y con todo tan definido, ¿no? Y con poner las horas de inicio y de terminar, se pierde un poco ese contacto humano con las personas, pero bueno, sí es verdad que cuando podamos volver a viajar va a ser muy, muy interesante volver a ver esa parte y tener contacto con esa parte más humana de los negocios, ¿no? Súper interesante, o sea, son súper puntuales, sabes a qué hora inician, pero no sabes a qué hora sales. Efectivamente. Wow. Bueno, eso también, bueno, no sé, creo que también sería un poco frustrante, aunque es cuestión de acostumbrarse, ¿no? Pero es como, Claro, si claro, de es repente cuestión... tengo que hacer algo, no puedo planificar mi día porque literal no sé a qué hora voy a salir de esa reunión. Claro. Claro. Muchísimas gracias, Ismael. Estefanía. Pues en Alemania yo te voy a decir que es completamente lo contrario. En Alemania sabes exactamente a qué hora empieza y a qué hora termina la reunión. O sea, ahí es súper puntualidad al máximo. Yo creo que es un poco un estereotipo que uno siempre oye, pero yo lo puedo confirmar. O sea, para mí siempre, hasta ahora no puedo decir que los alemanes son muy puntuales ni que nunca han llegado impuntual, sea profesional a cosas profesionales como a cosas sociales, ellos son muy puntuales. Y, por ejemplo, el hecho de esperar a alguien para una reunión, esos esperan 1, máximo 2 minutos y se comienza la reunión. Y el momento de terminar, unos 1 minuto o 2 minutos antes, siempre dicen, bueno, si quedan temas, hay que hacer otra reunión, pero terminan en punto. O sea, aunque hayan preguntas o todo, se deja, se ve una forma de acomodar, de que envíen por chat las preguntas o que envíen por correo electrónico, pero no hay como final abierto normalmente. Y tanto es así que, por ejemplo, a nosotros nos pasó una vez que planificamos una reunión con compañeros de trabajo, pero les dijimos que vengan a cenar a la casa y la típica que haces una reunión en el Google, en el calendario y les envías. Y claro, nosotros simplemente pusimos, bueno, de 8 de la noche a 12 de la noche, más o menos pusimos, solo por alargar la reunión en Google. Y nos preguntábamos ese día que vinieron muy puntuales y todo, pero a las 12 de la noche se fueron todos. Y nos preguntábamos y decíamos, ¿por qué se irían todos a las 12? Qué raro, qué raro. Hasta que nos comentaron que eran porque pusimos que la reunión era hasta las 12. Y eso que era algo social, era una cena, era, digamos, con final abierto, pero no, ellos vieron que era hasta las 12 y a las 12 se levantaron todos los invitados de nuestra cena y se fueron. Y ellos son muy así, o sea, es muy, muy puntualidad para todo. Y de hecho a veces llegan 1 o 2 minutitos antes, o sea que para nosotros latinos, si estabas justo terminando de barrer, pues nos ha pasado alguna que otra vez que te encuentran justo terminando de barrer los últimos detalles, digamos. Así que puntualidad al máximo en Alemania. Wow, qué graciosa esa historia. En mi mente me imaginé así los alemanes uno por uno parándose en filita para irse. Wow. Muchísimas gracias Estefanía por compartirnos cómo es la cultura en Alemania. Miki. Sí, yo aquí puedo hablar como de la experiencia de haber estado en diferentes lugares, pero cuando yo viví en México sí es algo de lo que dice Sandy, o sea, varias veces yo cuando recién llegaba aplicaba la hora ecuatoriana, que es media hora más tarde, y me pasaba que me invitaban al almuerzo, y sí, ven al almuerzo a las 2 de la tarde, yo, bueno, llegaba a 2:30 y muchas veces no estaban ni siquiera los anfitriones. Y yo era como que las 3, las 4, 4:30, y a las 4:30 recién ponerse a hacer el asado, la parrillada, y yo voy a comer a las 6. O sea, yo ya me desmayaba varias veces. Es que me decían, es que ¿por qué llegas tan temprano? Y yo, es que me dijeron que eran las 2. Entonces eso sí me pasó mucho en México, y uniendo con lo que decía Bettina, que en México sí existen en muchas empresas y en lugares públicos el bono de puntualidad. Si tú entras a la hora, te dan el bono de puntualidad. Y mucha gente es como que no, tengo que llegar. Y para no perder la puntualidad, y de hecho llegan, y eso yo lo veía en México mucho, y creo que en Ecuador en algunos lugares también, llegas, timbras que ya llegaste a la empresa, ya estás como en el lugar de trabajo, llegaste en punto, tienes tu bono, pero ahora sí te tomas tu media hora, 45 minutos para desayunar, para ver qué está pasando, ya como 45 minutos, 1 hora más tarde es cuando empiezas como a trabajar. Entonces no pierdes tu bono de puntualidad, pero tienes 45 minutos antes de empezar a ser productivo. Entonces creo que
Hay muchas cosas que, como lo decimos siempre, hay que investigar y saber dónde vamos a estar para que no mueran de hambre y tampoco se les caiga ningún negocio. Es súper importante eso. Ahora sí, quiero hacer otra pregunta, Vivi. El tema de la vestimenta profesional. ¿Cómo va la vestimenta profesional en otros países donde ustedes están? Porque es verdad que ahora con la pandemia, y yo creo que eso nos ha pasado mucho con Vivi, no sé, en Sandy, Bettina, cómo estará por allá, pero como asesoras de imagen nos han dicho muchísimas empresas que cuando la gente tuvo que reincorporarse otra vez a trabajar, fue como otra vez tener que usar uniforme y otra vez los tacos y otra vez, y ha costado a muchísima gente que vuelva a tener un código de vestimenta mucho más conservador o ya de uniforme, que es un poco más tradicional. Les ha costado muchísimo porque ya nos hemos acostumbrado a estar en casita con pijama casi, con pantuflas y que trabajamos mucho más a nuestras anchas. Entonces, ¿cómo está ahora esta tendencia de la vestimenta profesional en los países? ¿Sigue habiendo esta parte del comfy style, que es lo cómodo, o se ha regresado? Y aquí sí, por ejemplo, en la serie española, lo veíamos en la serie Intimidad de Netflix, está muy buena, se la recomendamos que la vean. Se aprecia mucho cómo los políticos iban a trabajar como muy formales, pero ya ahora con el Comfy Style se ponen zapatos de deporte, ya se ponen como zapatos mucho más cómodos. Lo hemos visto también en bodas, que llega el novio con sus Converse, o la novia también, que ya no usa tacones. Entonces yo creo que como que se ha robado varias áreas de vestimenta, esta parte de estar más cómodos, pero ¿cómo está en sus países? ¿Cómo lo están manejando por allá? Ismael, cuéntanos tú. Pues justo antes de venir aquí a Ecuador, hace una semana y media o así, mandaron un email de la empresa casualmente. Me ha hecho gracia al escuchar un poco tu opinión y esta visión de todo esto, porque mandaron un email. Nuestra empresa es muy familiar y era muy conservadora en temas de vestimenta, es decir, a nosotros nos obligaban siempre a ir con traje, corbata y zapatos de vestir. Y justo eso, una semana antes de venir para acá, escribieron que se cambiaba el estilo de vestimenta, que ya no era obligatorio corbata, que ya podíamos ir sin corbata, y que recomendaban también ir con traje y zapatillas de deporte, es decir, que se cambie un poco a un look más deportivo, ¿no? Un poco más, y uniéndolo con otra anécdota que tengo, un poco más amigable, muchas veces dependiendo de la audiencia que tenga. A mí me ha pasado mucho en Estados Unidos, de tener que hablar antes con la persona de ventas que llevaba la cuenta del cliente para ir a visitarlo, para saber cómo tenía que vestirme, ¿no? Porque en muchas ocasiones, sobre todo si es una empresa de ingeniería hardcore, por así decirlo, que solo son ingenieros y no hay tanto ventas o compras, de no ir con traje porque creas una distancia con la persona con la que estás hablando. Entonces es muy importante también saber la audiencia y saber que a lo mejor pues no tienes que ir en traje, sino en polo, vaquero, jean y zapatillas de deporte o algo así. Entonces, bueno, sí, eso me ha llamado ahora la atención escucharte decirlo, ¿no? Y decir de la serie esta, porque es verdad que hay un poco, o por lo menos como lo que yo he recibido hasta ahora, hay un poco esa tendencia. Sí, pasa mucho. Muchas empresas, como nos comentas, están cambiando su visión. Bettina, por allá en Bolivia, ¿cómo están? Y bueno, les comento que por aquí en Bolivia, indudablemente la pandemia ha traído un cambio rotundo en todo lo que es la vestimenta, en lo profesional. Se ha notado mucho en general, ya el uso, se han cambiado los tacones por lo que son mocasines, zapatos más cómodos, ballerinas en el caso de las mujeres, o los hombres las zapatillas que no son las deportivas, ¿no? Las que usan normalmente con pantalones chinos, con poleras polo. Eso se ha visto mucho en diferentes rubros, así sea que yo vaya a reuniones o que tenga que dar algunas exposiciones. Y si se utiliza tacos, ya los tacos no son tan altos. Es como que nos ha costado a todos y estamos adaptados. Porque si vemos a alguien así súper elegante, o sea, decimos, ¿dónde está yendo más o menos? ¿No? Ya no es como antes veías a la abogada, por ejemplo, así con los super tacos, con el conjunto. Ahora sí los blazers se utiliza, pero con pantalones más cómodos, más sueltos. Eso se ha visto mucho, igual en el tema de
de las camisas, todo es un poco más relajado, todo más suelto, ya no tan muy al cuerpo como era antes. Eso es lo que hemos notado mucho aquí en Bolivia y la verdad que todos están, tantos bancos, te decía en el Palacio de Justicia, ves uno que va a hacer trámites, o yo he visto igual mucho en la empresa de mi esposo, él tiene bastantes trabajadores y hace 2 semanas estaban igual renovando el tema de vestuario, incorporando más lo que son las poleras polo, más comodidad para todos ellos, así que yo creo que es en general eso. Muchísimas gracias, Betina. Sí, yo creo que como vemos es una tendencia ya mundial, se está renovando todo hacia el comfy style. ¿Y los alemanes? ¿Cómo está en Alemania la situación, Steffi? Yo creo que otra vez en contraste con todo lo que estoy escuchando de los otros países, no se ha notado mucho el cambio porque es verdad que, bueno, Ismael contaba un poco de su empresa, que depende de la empresa, pero en general los alemanes para la parte profesional no son muy formales. O sea, yo trabajo para una farmacéutica, pero nos dijeron que por favor siempre estemos un poco más informales, porque no sé, en general los alemanes para los trabajos, incluso abogados y eso, nunca se han vestido demasiado formales, por lo menos de la experiencia que yo tengo. Siempre han sido más informales en el tema de zapatos, en el tema de pantalones, más jeans que otra cosa, y en general también para lo social son más informales de lo que somos los latinos o de mi experiencia con los latinos. Entonces yo creo que no se ha notado mucho la diferencia después de la pandemia, más o menos en mi ámbito, en profesional sobre todo, sigue siendo más o menos igual, sigue siendo como antes de la pandemia, muy confortable todo. Porque para los alemanes, solo así como un pequeño, algo que me causa mucha curiosidad es que ellos son mucho más prácticos que no sé, que preocuparse por la imagen. O sea, ellos no se preocupan tanto de cómo los ven, sino de ellos ir confortables y de que les sirva la ropa para lo que ellos quieren. Entonces son mucho más de la parte práctica que de la parte de apariencias. Así es, correcto, Steffi. Va mucho más a lo funcional, creo yo. Exacto, gracias. Si la prenda no sirve, vaya, no importa cómo se vea. Y Sandy, en México, ¿cómo está por allá? Sí, México también. Somos un país, creo, muy adaptable. Tenemos mucha influencia, obviamente, de Estados Unidos. Sin embargo, como bien lo escuchaba ahorita, hay muchas empresas que de acuerdo a su filosofía no han cambiado. En el rubro, por ejemplo, de lo que es la política, veo a muchos personajes que siguen muy tradicionales, vistiendo con su corbatita, salen completamente en lo que acá le llamamos las mañaneras, famosas mañaneras, y que exponen todo lo que están haciendo durante la semana o proyectos, formales completamente. Tengo un hermano que trabaja precisamente en toda la cuestión de política de gobierno. Lo máximo que han salido un poquito de la línea, quitarse la corbata. Y lleva un blazer, lleva lo que es la camisa, nada más. Pero por fuera sí he visto esos cambios, a lo mejor en otro tipo de empresas, otro tipo de lugares, la gente sí se adapta. Y como bien lo decimos, esta es una tendencia que nos hace sentir muy cómodos, que vamos a trabajar de una manera mucho más práctica, nos hace sentir muy libres para realizar muchas cosas. Por lo tanto, yo creo que nos adaptamos muy bien a llevar unos tenis, unas bailarinas, y esto nos hace sentir de verdad muy bien para realizar bastantes cosas. Así que esta adaptación sí está como medio polarizado aquí en México, pero se ve de todo. Gracias, Sandy. Vivi, desde tu perspectiva acá en Ecuador también, ¿cómo lo has visto? Bueno, acá la verdad es que sí, es verdad que muchísima gente se ha relajado, muchísima gente. Y sí vemos también algunos políticos, entonces el presidente, pues no, que impuso sus zapatos rojos deportivos y internado. Vemos de todo, pero también, ¿no? Nunca se puede generalizar. Sí es una tendencia bastante marcada. Sí pienso que de manera general está más marcado el comfy style que la formalidad. Sin embargo, sí hay muchas empresas
y por eso igual Nicky y yo también seguimos yendo, como por favor díganles que a pesar de la pandemia, aquí se maneja un código de vestimenta, que aquí no pueden estar así. Hay empresas que sí han incluido el viernes casual, entonces sí, hay de todo. Y lo importante es justamente conocer, ¿no? Cuál es el estilo, la cultura, ya no solo de tu país, sino de la empresa para la cual trabajas o con quién te vas a reunir, porque también puede que te reúnas con alguien que esté mucho más formal que tú, y la etiqueta nos dice que la idea es que tú estés por lo menos una categoría más formal que el cliente o mínimo a la par. Pero bueno, sí es súper interesante todo este tema de la vestimenta. Ahora quiero que nos vayamos un poquito al lado de las anécdotas, cosas divertidas que tal vez hayamos experimentado por este tema de las diferencias culturales. Yo quiero empezar contándoles que en el primer congreso de ICEE que yo asistí, que fue en México, que de hecho ahí conocí a Nicky, imagínense, hace años, y no sé si ya después hablamos de que el próximo año va a ser en Punta Cana, pero bueno, ese año que fui, no me acuerdo, creo que fue en el año 2017, 2016, no me acuerdo, pero bueno, en ese congreso, imagínense que yo ya, o sea, ya había aprendido un poco sobre etiquetas, sobre las diferencias culturales, pero en ese congreso la gente estaba, bueno, como buena latina, súper emocionada, entusiasmada, y me presentan a una chica de Japón. Entonces entre, no sé, pues ya la emoción del momento, nos íbamos a saludar y yo me lancé a abrazarla y ella de una se hizo hacia atrás, así como, o sea, yo no, cero contacto físico, pues ellos saludan con reverencia. Y yo me sentí súper mal y encima como que bruta Viviana, o sea, sabiendo que los japoneses son cero contacto y encima te lanzas a saludar. Pero yo noté que ella también se sintió mal, porque tal vez yo expresaba, no sé, tal vez yo esperaba que me vea como, ¿qué te pasa? Pero no, como no puedo generalizar, ella se sintió mal. Y las dos nos pedimos disculpas, o sea, las dos fue como que, disculpa, en mi país o mi costumbre es así, y yo, sí. Entonces, bueno, como esto no era algo de hacer negocio, sino que estábamos socializando, era tipo hacer networking, sí, tuvimos un final feliz. Y esa es mi anécdota, o sea, siempre la cuento porque digo, qué bruta, o sea, sabiendo eso, y ahí es cuando te da, no sé, pues a mí me da risa, me causa mucho, mucho chiste que una cosa es saberte la teoría, pero ya cuando de verdad tienes que ponerla en práctica, la historia cambia. Entonces es importante ir asimilando todo lo que tal vez uno aprende, ¿no? Ahora que mucha gente va a ir al Mundial en Qatar, o sea, tienen que sí o sí saber porque ahí hay diferencias culturales súper marcadas. Y a veces una diferencia cultural, o sea, si seas turista, puedes terminar en la cárcel. Entonces, bueno, quiero preguntarles a ustedes en esta parte, yo sé que todos ustedes tratan con extranjeros de alguna u otra forma, por sus trabajos, en la parte social, en ICEE, que estamos tres de las que estamos aquí reunidas. Quisiera que me cuenten alguna anécdota donde esta diferencia cultural haya salido a la luz. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo resolvieron? Empezamos con Betina. Por favor, cuéntanos. Aquí yo tengo unas experiencias que las he vivido bastante, aquí en mi casa, de hecho, ¿no? Tuve que, en el 2018, he tenido 3 hijos de intercambio. Imagínense, uno de Wisconsin, Estados Unidos, otra de Bélgica y otro de Francia. Entonces ha sido en mi casa un impacto bastante fuerte en todo sentido, y para las niñas, tanto para nosotros que éramos los papás, para mis hijas, mi hijo se fue a otro país también. Entonces, cuando iba a llegar, lo interesante aquí fue, iba a llegar el primer hijo de intercambio de Wisconsin. Entonces, él no era acostumbrado a los besos, y aquí nosotros somos muy, muy cariñosos, muy de apapachar y de buenas noches, y el besito de buenas noches a veces. Nos ha costado ir acostumbrándonos, hemos ido entendiéndolo a él y él también. Qué interesante fue de a poco ya luego ir dando el beso también. Hemos averiguado como familia, ya hace frío, ya son un poquito más fríos, más serios. Él no había tenido hermanas, entonces mis hijas se iban, se colgaban del cuello, yo tenía que explicarles, o somos muy de entrar a la habitación, ponerle después de almuerzo, ir y charlar, ir conversar, sentarte en la cama. Entonces aprendimos ya a respetar ese espacio que quizás en adultos o en casas ajenas sí se respeta mucho, pero cuando estamos en casa con los hijos, somos de entrar, salir y todo eso. Ahí hemos tenido como que estudiar, les podría decir, ¿no? Un poquito interiorizarnos. También en este tema el Rotary nos pasaba un cuestionario, pero no, ahí no hablaba de besos ni de abrazos. Entonces
conectar todo eso. Y al revés, con la familia de Francia, llegaron todos los familiares ya a recoger al hijo, a este otro hijo de Francia. Ellos eran de los 4 besos, o sea, damos uno aquí en Bolivia o 2 no se da, normalmente es uno y de ahí venía el otro beso, luego el otro y el otro, o sea, ya estábamos confundidos. Y también adaptarnos, a veces dicen, haz lo que vieres en el país que estuvieres, pero a nosotros nos tocó adaptarnos y hacerlos sentir bien, ¿no? Eso fue lo interesante también, de poder hacerlos sentir bien y de conocer, ya se dan 4 besos, entonces ir aprendiendo, son cosas que naturalmente las fuimos incorporando. Eso fue lo que me pasó. Qué risa, los dos extremos, Betina. Muchas gracias por compartir tu anécdota. Ismael. Sí, bueno, a mí sobre todo donde yo más choques culturales he tenido ha sido en Asia en general y más concretamente en China, donde yo paso más tiempo porque es donde tenemos, pues bueno, gran parte de nuestras producciones o nuestros suppliers del material y todo esto. Entonces yo voy mucho a comer con ellos, como he comentado antes, muchas veces en las reuniones se sabe cuándo se empieza, pero no cuándo se termina. Entonces muchas veces incluyen almuerzo y cena, ¿no? Y vas a comer con ellos y es muy diferente los modales en la mesa. Es decir, hasta el punto de cosas que aquí, pues tanto en Latinoamérica como en Europa, son de mala educación o se considerarían de mala educación, ¿no? Y allí pues se hacen normalmente y bueno, aunque yo no las voy a hacer nunca, pero hay que comprenderla y hay que entenderla hasta ese punto y decir, bueno, no es algo cultural de ellos y hay que entenderlo. También la forma de comer con palillos da lugar a otra forma de comportarse en la mesa que pueden ser pues un poco chocantes con Europa. Y es algo que al principio pues cuesta, ¿no? Que la primera vez que pasa pues te asombras cuando alguien a lo mejor pues eructa en la mesa o escupe en un plato los huesos de estar comiendo pollo, porque allí todos los animales, todo lo que se sirve en la mesa, se sirve completamente el animal, con huesos, con cabeza, con todo, y cortado se lo meten en la boca con los palillos y luego pues, a lo mejor los huesos los escupen en el plato, ¿no? Pues esas cosas chocan mucho al principio, pero hay que entender un poco que son cosas culturales y que dependen mucho de allí, de la cultura y de cómo ellos están acostumbrados, de cómo se come, de cómo es todo el entorno, ¿no? Súper interesante. Yo solamente me imaginé ya que me pongan el animal entero y, uy, no, sufriría. Porque yo sé que para ellos es súper importante y comas, ¿no? Es como un desprecio que rechaces la comida. Y yo digo, uy, no, en esa situación no sé qué haría. De Pero hecho, súper interesante. al que le sirven primero es al invitado, o sea que hasta que tú no lo pruebas, el resto no prueban, o sea que Dios mío. toca. Aquí que yo solo pido filetito, pechuga, no me gustan los huesos, qué chiste. La pasaría mal. Súper interesante. Gracias, Ismael. Sandy. ¿Qué tal? A mí también me pasó una anécdota muy buena porque, bueno, como siempre lo digo, México tenemos una identidad un poquito que nos está costando cambiar, porque sí habemos mexicanos que ya empezamos a tener otro tipo de ideas, pero me acuerdo de en una ocasión que estábamos en la Ciudad de México, yo creo que muchos sí la identifican, y hay muchísima gente, muchísima gente. Íbamos en un taxi, unas primas, ellas llevaban a unos amigos, no eran conocidos míos, sino eran de ellas, venían de Canadá, de Estados Unidos, íbamos en el taxi. Y en México hay muchísima vialidad, muchísimos carros. Entonces lo que hizo el taxi es ponerse en doble fila. Al ponerse en doble fila, obviamente para poder dar vuelta, las personas empezaron a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué hace esto? Tiene que hacer la fila acá atrás, ¿por qué se pone en doble fila? Y yo me quedé, ay, por el amor de Dios, es que aquí en México lo usamos mucho. Tenemos esa frase que la estamos tratando de erradicar, el que no tranza no avanza, pero mucha gente utiliza hacer esa doble fila para poder llegar a tiempo y nos cuesta esa parte de tolerancia, de respetar una fila. Y las personas se quedaron, ¿por qué? Si la fila está acá atrás, ¿por qué no te unes a la fila? Y la segunda que me tocó es precisamente en el colegio de mis chiquitas. Como tenían diversidad cultural, también estaban unos japoneses, nos tocó una junta de padres de familia, todos los papás mexicanos entramos al salón, digo, nos abrieron las puertas, nosotros entramos felizmente, los japoneses se quedaron afuera.
hasta que los maestros fueron con ellos y les dijeron, por favor entren para que puedan tomar asiento y comience la junta. Ellos no entraban y nosotros, wow, qué pena, pero nosotros ya estábamos adentro. Sí, esa diversidad, sí nos sentimos apenados, pero dijimos, wow, qué interesante que ellos muy respetuosos esperando hasta que los invitaran a pasar. Súper, súper interesante. Qué risa, qué divertido. Podríamos quedarnos horas hablando de estas anécdotas. Acá en Ecuador es igual el tema de cómo manejamos. A mí no me gusta, pero bueno, es lo que hay. Gracias, Andy. Y Estefanía, ¿cómo es Estefanía? Sí, yo creo que algo que me sigue chocando mucho en Alemania, sobre todo al ser latina, es la capacidad que ellos tienen en lo profesional, en el trabajo, de separar las cosas profesionales de las personales. O sea, en el trabajo es muy raro hablar de cosas personales y de contar de cosas de tu vida, de lo que has hecho el fin de semana con tus hijos. O sea, ellos realmente son geniales en separar las cosas. O sea, tú vas a la reunión y se habla de las cosas explícitamente de la reunión. Hay muy poco, por no decir casi nada, small talk al principio. O sea, esto de preguntar qué tal el clima y eso. Bueno, el clima es verdad que a veces sí se habla porque hace muy mal clima, pero el resto, o sea, cosas personales casi no. Y yo, o sea, soy muy sigo siendo latina a pesar de vivir ya tanto tiempo en Alemania. Y yo siempre que me llaman por cualquier cosa o que yo llamo a alguien, siempre le pregunto lo primero, ay, ¿cómo estás? O sea, para mí es como que la típica primera frase de preguntar a alguien. Y ya me ha pasado muchas veces que los alemanes se me ríen. O sea, me dicen como, pero ¿por qué me preguntas cómo estoy? O sea, me llamas, dime lo que quieres. Y se ríen, ya me conocen y se ríen. Y yo siempre ya, una vez que lo digo, me acuerdo, digo, ya no tengo que preguntarles cómo está, tengo que llamarle y decirle, oye, mira, sí. Pero a mí me parece como muy directo llamar y decir, hola, te llamo por decirte esto. No, sino yo siempre llamo y digo, hola, ¿cómo estás? Me sale como que casi solo y los alemanes se me ríen y algunos sí que, o sea, sí me ha dicho, ¿por qué me preguntas cómo estoy? Dime qué quieres, ¿no? O sea, ellos van muy así directo y eso es algo que todavía me sigue costando. Y es o sea, de verdad, ellos no te preguntan ni por la familia ni por nada. Se demora un tiempo hasta que ya tienes una relación más establecida, cuando ya trabajas años con ellos, que ya van saliendo cosas, ¿no? Pero sí, es verdad que ellos como que separan mucho la vida personal de lo profesional. Wow. Que a mí también me costaría. Yo siempre, hola, ¿cómo estás? Porque digo, no, pues ¿cómo voy a ir directo? Hay que generar esta relación. Es súper interesante cómo pensamos diferente, ¿no? Muchísimas gracias, Steffi. Miki, te cedo la palabra. Sí, yo creo que igual hablando un poquito con Alemania, lo que creo que a mí más me llega a chocar a mí como latina, las veces que he ido justo a Alemania a visitar a Steffi, es que la gente no hace ruido, la gente es muy silenciosa, o sea, tú vas a un lugar, no sé, una feria del vino y está repleta, hay mucha gente, pero no oyes ruido. No es como aquí en Ecuador o en México que tú vas y está la música y están los que te venden cosas y es un ruido terrible y todo el mundo grita. Y, o sea, yo me acuerdo que no, y muchas veces me ha pasado que íbamos con amigos a algún restaurante y que estaban ahí y que se veía como los meseros decían, ya llegaron los latinos. Porque en realidad nosotros vamos conversando, hablando de la vida, te estás matando de la risa, pones música en el carro, o sea, vas generando ruido en realidad y estás en una cultura donde son muy callados, donde cualquier ruido que tú puedas hacer, todo te regresan a ver, o sea, literalmente ni los perros ladran. Entonces, tú vas y haces un ruido y la gente como que te regresa a ver qué está pasando y tú así, no, nada, me estoy riendo, no pasa nada. Entonces, sí, eso yo creo que a mí me choca muchísimo en culturas que son mucho más silenciosas, tanto alemanes como yo lo he visto también con japoneses, que no son tanto de expresar los sentimientos como nosotros, que es música a todo volumen, grita, el abrazo y hola. O sea, cuando tú llegas al aeropuerto aquí, y eso me da mucha risa también, tú ves cómo la familia está esperando a sus familiares y todo el mundo grita y traen globos y traen todo. Es como la emoción de ver, ya, no, que el abrazo. Y cuando llegas en Europa, o sea, si hay 3 personas y están sentadas y tú ves y se saludan, hola, ¿cómo estás? No importa si se han visto ayer, hace 3 meses, o sea,
nada. Y aquí yo siempre llego, ¡yala! Y todo el mundo me regresa a ver, yo, ay, es cierto que aquí no puedo hacer bulla. Entonces a mí me cuesta muchísimo eso, adaptarme a culturas que son como más silenciosas. Ahora sí, yo no sé, esta parte de, hablando un poquito sobre ya etiqueta, protocolo, quiero que nos cuenten de la certificación que ustedes tomaron, de lo que aprendieron, todos estos temas, porque dentro de la certificación con Vivi tenemos todo lo que es la vestimenta, los modales en la mesa, vemos también el protocolo oficial. Yo siempre digo el diplomático, que entre el oficial y el diplomático son los que más se respetan, y ahí sí un error te puede salir muy caro, que tanto en lo social o en lo profesional a veces se puede tener un poco de ligerezas y que, bueno, algún error puede dejarse por alto. Entonces, cuéntanos cuál fue la cosa, lo que más les impactó, el aprendizaje que más se llevaron, algo que desconocían y que hoy en día les ha servido muchísimo de utilidad. No sé si, Sandy, quieres comenzar y contarnos cómo ha sido tu experiencia. Claro, claro. A mí, de verdad que la experiencia de estar en protocolo y etiqueta con ustedes fue maravillosa, porque en lo particular a mí me hizo muchísima conciencia de todo lo que hemos estado platicando ahorita, cómo las personas desde que nacemos vamos trayendo todas estas particularidades. Y no es de que tengamos o lo estamos haciendo mal o te lo quiero hacer de esta manera por hacerte sentir mal, simple y sencillamente que yo tengo un estilo de vida diferente y empezarte a comprender es llevar estas normas de convivencia y entonces nos empezamos a llevar muy bien. Y ahorita lo estoy hablando de manera mundial, ¿no? O sea, estamos hablando de diferencias culturales. Pero justo ayer me hablaba una de mis alumnas y me dice, oye, Sandy, es que fíjate que yo quise tomar una selfie y parece que a los que estaban atrás, era mi jefe, etcétera, etcétera, parece que me lo tomaron a mal porque me echaron por ahí el grito y me dijeron, hey, por lo menos avisa. Le digo, fíjate cómo todo esto sí nos lleva a poder estar bien en una sana convivencia. Igual y lo que es la cortesía, no se te quita nada poder avisar. De alguna manera tú también tienes tu derecho a tomar la foto, pero esta parte de poder estar bien entre todos en un mismo lugar, llevarnos bien, es lo que importa muchísimo. Y a veces nosotros entendemos protocolo y etiqueta y pensamos que va a ser algo norma, obligatorio, imposición, o se lo asociamos con este tipo de palabras, cuando en realidad nos da una oportunidad de poder tener esta convivencia, poder, como lo estoy platicando, llevarnos de una mejor manera, poder sacar las oportunidades de hacer sinergia y de podernos comprender mejor. Entonces, cuando yo lo vi con ustedes, nos empezaron a explicar todo esto, vimos muchísimos ejemplos, dije yo, wow, realmente nos hicieron muchísima conciencia y aplicarlo es de verdad una maravilla. Ahora que a mí me tocó, me abrieron esas puertas porque tengo este privilegio de poder compartir ahora con mis alumnos justamente parte de la clase. Digo, no saben lo que yo vi cuando yo estuve en esta certificación y les empiezo a dar también estos ejemplos. Entonces, wow, es increíble. Esta certificación vale muchísimo la pena. Muchísimas gracias, Andy. Lo que tú dices, exactamente, etiqueta y protocolo es poder vivir en comunidad, no es nada más que eso. Estefi, cuéntanos tú, para ti, ¿cuál ha sido tu aprendizaje? Yo, para mí, algo que de verdad, sinceramente, puedo decir que casi que me ha cambiado la vida, que no lo hubiera pensado yo o no hubiera visto de esa manera si no hubiera seguido la certificación, es el tema de la vestimenta. O sea, de cómo tú te vistes puede influenciar en cómo las otras personas te perciben, por ejemplo, el tema de los colores, el tema de cómo quieres que las personas te vean, ¿no? Y yo creo que justamente porque estoy, o sea, en Alemania, que todos son grandes, yo soy pequeña, y tengo que ahora mismo llevar un puesto o trabajo con muchas personas que tienen mucha influencia y siempre me ven pequeña, con mi voz así un poco más de latina y con mis expresiones, y eso siempre como que al principio sobre todo
me causaba un poco de, uy, soy pequeña y no sé cómo proyectarme o cómo que me vean y que me respeten. Así que el hecho de que en la certificación nos enseñaron muchísimo sobre las vestimentas, lo que dicen los colores, saber el tipo de personas con las que te vas a encontrar y qué es lo que les quieres transmitir, solamente por el hecho, o sea, sin tener que hablar, sino simplemente el hecho de que te vean, realmente siento que me ha ayudado muchísimo, porque ahora yo conscientemente sé, ok, me voy a reunir con una persona que es muy influyente, que sé que es muy estricta, que sé que tengo que generarle confianza, ok, voy a elegir estos colores, voy a elegir este tipo de vestimenta, voy a tener más en cuenta el protocolo, hacerle sentir bien a esa persona para que confíe en mí. Entonces, eso de verdad que me ha ayudado muchísimo en el tema profesional sobre todo. Muchísimas gracias, Steffi. Así es, la parte de la vestimenta es muy importante. Ismael, para ti, cuéntanos, ¿cuál ha sido tu aprendizaje? Bueno, yo he aprendido muchísimas cosas en el curso que ustedes dan, pero hay un par de cosas que me salen ahora día a día prácticamente, ¿no? Y una de ellas es, en principio, saber cómo comportarse en la mesa. Yo pienso que eso da muchísima seguridad, sobre todo cuando estás haciendo negocio o cuando estás reunido con gente, el no saber, o sea, el saber, perdón, o el no saber cuál es tu pan, ¿no? Eso ya te da mucha inseguridad. Si tú te sientas, te sirven el pan y te quedas como diciendo, uy, tengo que esperar a ver el primero que coge el pan y le seguimos todos, ¿no? A llevar un poco el liderazgo en ese punto y coger y sentirte cómodo en una cena de negocio. Y a mí también, por ejemplo, me gusta mucho cuando tengo una entrevista de trabajo con una nueva persona que se quiere incorporar al grupo, yo lo llevo a comer para ver cómo se comporta. No a lo mejor para fijarme en todos los puntos del protocolo, sino para ver cómo se comporta, porque en un almuerzo la gente se relaja y es todo más distendido. Entonces no forma parte oficial de una entrevista, pero tú ves cómo esa persona se comporta en la mesa y si tiene en cuenta que todo el mundo tenga su plato, si tiene en cuenta que todos estén sentados, si es que se levanta abruptamente o cómo se comporta esa persona, porque te da un poco una imagen más concreta de esa persona en un ambiente más relajado. Otra cosa que me ha ayudado mucho es algo que tanto Nikki como Vivi dicen mucho, que es la coherencia y la constancia. Yo lo veo mucho en esto del Casual Friday, que hay que tener un poco cuidado con ese tipo de cosas y ser muy constante en qué imagen quieres dar, ¿no? A mí me ocurre ahora mucho que, o sea, yo tengo mi día planificado, tengo mis reuniones, como buenos alemanes normalmente me envían las cosas con antelación, pero me ocurre también que yo ahora estoy en middle management y si alguien de top management me llaman para una reunión sorpresa, yo tengo que asistir. No puedo decir, no, mira, no estoy vestido de acuerdo a esa reunión que me has enviado. Tengo que ir. Entonces hay que estar vestido de acuerdo a tu puesto y también a cómo tú quieres avanzar, ¿no? A donde tú quieres llegar. Entonces hay que tener un poco esa coherencia y esa constancia en esa imagen que quieres dar, no solo por lo que tú tengas planeado en el día, sino por lo que puede venir, por una llamada sorpresa, por algún problema que surja de la nada, y hay que dar esa imagen. Y eso me está ayudando muchísimo en mi ambiente profesional y me sirve mucho como referencia. Así que, bueno, muchísimas gracias porque el curso y la certificación es excelente. Muchas gracias, Ismael. Totalmente es eso, ¿no? Coherencia y constancia. No es como me he visto solo por un día, sino en cualquier momento hay que estar listos. Bettina, cuéntanos tú cuál es tu aprendizaje. Uy, a mí me encantó la certificación, la amé, la disfruté de principio a fin. La verdad que a mí me dio un amplio panorama más de la etiqueta, del protocolo, más allá de la mesa o de que el protocolo mucho lo relaciona con los presidentes y todo eso. Me gustó mucho conocer la parte de etiqueta de negocios, para mí fue muy importante, muy enriquecedor y que lo aplico demasiado ahora. Siempre que puedo igual recurro a los apuntes por ahí y es como que una guía, ¿no? Una guía es tan completa que siempre estoy viendo qué más puedo mejorar o qué puedo ir aplicando, y muchos de esos temas yo aplico igual en las clases, en las asesorías que doy, y a mí me encantó porque, como les digo, fue algo bastante completo y no solo dedicado a un rubro, a un sector, es algo tan amplio y bueno, ha tomado su tiempo también, entonces por eso
fue una explicación y la dinámica, cómo ustedes lo fueron haciendo tan entretenido también a la vez y práctico, que la verdad que me llevé demasiado y hasta el día de hoy siempre lo sigo aplicando. Muchas gracias, Betina. Vivi, cuéntanos entonces ya como para ir intentando llegar a este final. ¿Cuál sería la última duda o pregunta que te queda? Ahora para hacerlo un poquito más relajado, y muchísimas gracias a todos por lo que han dicho, ya me llena de muchísima emoción, sobre todo que les sirva y que ustedes a su vez puedan replicarlo también con su comunidad, en sus trabajos, con sus estudiantes, porque esa es la idea, ¿no? Que podamos hacer todos este ejemplo para todos poder vivir de mejor manera, como decíamos, en comunidad. Pero bueno, este tema que para mí es increíble, me encanta y pienso que nos une como países es la comida. Entonces solamente quiero que me cuenten así rápidamente cuál es el plato típico para las personas que nunca han ido a México o a Alemania o a Bolivia. Entonces, ustedes saben que, bueno, al menos para mí, la comida es uno de los atractivos, ¿no? Porque también hay países donde dices, uy, pero no sé qué voy a comer ahí, no voy a nombrar el país, pero si hay países que solo por la comida digo, ¿será que hay otras opciones? Entonces, por ejemplo, aquí en Guayaquil hay muchos platos, el bolón que es riquísimo, el encebollado, hay personas que les gusta caldo de salchicha, de manguera, son unos nombres súper peculiares, el seco de pollo, pero la verdad es que para mí la comida es fabulosa. Entonces, ¿cuál es el plato típico en sus países y en qué consiste brevemente? Sandy, por favor, cuéntanos en México, esas delicias mexicanas. Claro, bueno, México tiene muchísimos, pero si yo les dijera ahorita, piensen todos en el platillo mexicano, apuesto que todos pensarían tacos. México se define tacos, rapidísimo. Pero bueno, está muy extenso desde el norte, centro y sur, pero más o menos rapidísimo así, hablamos de lo que son los tamales, enchiladas, lo que es la barbacoa, los chiles en nogada son típicos y sobre todo cuando celebramos las fiestas patrias, el pozole, por ejemplo. Todo aquí en México también lleva muchísimo lo que es el maíz en sus diferentes presentaciones, flautitas, sopecitos, migadas, etcétera, pero todo lleva lo que es el maíz. Y qué más, qué rico, todo lo que lleva también marisco, pero bueno, si en algo pudiera resumir, México creo que es reconocido precisamente por los tacos. Qué rico, sí. Sí, la verdad es que es riquísima la comida en México. Steffi. Sí, bueno, en Alemania yo creo que en general, comparando un poco con Ecuador, yo creo que hay un poquito menos de cultura así gastronómica. La comida es como, no es algo como cultural como en nuestros países, pero yo creo que si hay un plato típico es la salchicha en todas sus variaciones y formas. Entonces, algo práctico y rápido de hacer, tal como son los alemanes, y que sí, está bueno y te alimenta, te quita el hambre por ese momento. Está rico, la verdad. Interesante, mira, qué chévere. Betina, en Bolivia. Bueno, por aquí por Bolivia igual tenemos, está bien marcado, ¿no? En diferentes zonas, por ejemplo, en la zona norte hay los picantes, platos calientes, porque hace mucho frío por allá, ya más en el centro, en los valles, lo que es Santa Cruz, ahí hay mucho los majaditos, ese tipo de platos, y aquí en el sur, donde yo vivo, es bien variado, hay guisos, chanfainas, saices, es lo típico de la ciudad donde yo vivo, en Tarija. En general, en muchos departamentos de Bolivia, las comidas tienen algo de picante y son agresados. Y también en mi zona, en el sur, hay mucha influencia argentina. Nosotros somos frontera, entonces lo que es el asado no faltan los domingos. Aquí es súper típico y tenemos muy buena carne, así que disfrutamos de un asado, una parrillada. Qué rico. Ismael. Pues yo como buen enamorado de la comida, lo que me ha entrado ahora mismo es un hambre que no se imaginan, pero, pero bueno, yo un poco por parte de España, bueno, lo que más se conoce en España es la paella, ¿no? Que es conocido internacionalmente. Pero aparte de la paella hay muchísimas preparaciones, hay muchísima cultura de comer mucho pescado, de comer mucho marisco, también dependiendo de la zona de España. Hay zonas más frías que tienen más platos de invierno. Se nota mucho la diferencia aquí a lo mejor con Ecuador, o sea,
Yo soy un enamorado de la comida ecuatoriana también, pero la diferencia a lo mejor en España es que hay platos de invierno y platos de verano, ¿no? Entonces no siempre comes todo el año lo mismo, sino que a lo mejor en invierno son platos más pesados, más tipo sopa, con más condimento, con más carnes y un poco más grasa para aguantar esos inviernos un poco más fríos. Y en verano pues son cosas más ligeritas como sopas de verduras frías, un salmorejo que es de mi tierra, donde yo vengo, un gazpacho, cosas muy muy ricas. Y que como siga hablando, me parece a mí que va a empezar a hablar mi barriga más que otra cosa. Yo también ya me empecé a hacer agua a la boca, qué risa. Y yo siempre digo que nosotros aprendemos mucho más, Nikki, ¿sí o no? Con todos nuestros participantes. Sí, Es súper total. interesante, te digo que acabo de aprender eso de las estaciones, lo acabo de aprender. Y mira que he hecho miles de cursos y lo acabo de aprender. Muchísimas gracias por eso, pero súper interesante, que como, o sea, es como, imagínate que aquí me pongan por estación el bolón, me muero, o sea, como, yo lo quiero tener todo el año, pero súper interesante, ¿no? Bueno, Nikki, cuéntanos algo de la sierra y ya para también ir despidiéndonos. Sí, yo creo que en este podcast tienes que poner una alerta de por favor no lo vea con hambre, véalo mientras come, porque al final van a terminar toda tu comunidad muertos de hambre. Sí, a ver, aquí en la sierra también tenemos muchísimos platos típicos. Yo creo que algo que se come muchísimo acá en Ecuador en sierra es el cerdo. El chancho tenemos en hornado, tenemos en fritada y siempre acompañado de papa, con todas las variedades de papas que tenemos, pues hacemos las tortillas de papa. Y algo que yo no lo veo como un plato típico, que no se lo vende mucho, pero que hablando con muchos extranjeros siempre me lo dicen, es que siempre que voy a una o dos casas, están más de un tiempo en Ecuador, es el arroz. Aquí se come muchísimo arroz. El arroz está en todo, para todo, en sopas, todos tiene arroz siempre. Entonces, ahí está, bolones que le ponen arroz al condumio. Entonces, hay arroz en todo y yo creo que es algo también que nos distingue en general como ecuatorianos, no solamente como la sierra. Y ahora sí, como dices tú, ya llegando al final, nos gustaría que todos nos puedan ayudar a compartir un mensaje para la comunidad, en este caso de Vivi, y todas las personas que también nos están escuchando. Un mensaje final ya de despedida, algo corto que ustedes quieran compartir con todos los oyentes el día de hoy. Comencemos por Betina. Bueno, aquí yo muy feliz y muy agradecida con este espacio y haber compartido con todos ustedes. La verdad, qué lindo, qué interesante el tema. Muchas gracias. Lo disfruté, la verdad, bastante. Un mensaje que les puedo dejar a toda la comunidad es que que siempre hagan las cosas con amor, con cariño, con respeto, que se interioricen con quién van a estar, a quién van a recibir. Eso es importante, yo pienso, siempre conocer un poco más y hacer sentir bien al de al lado, al que nos va a visitar, al que nos rodea, una linda recepción, una charla agradable, que las personas se lleven siempre eso y más, un lindo recuerdo, dejar una huella positiva en todas las personas con quien estemos. Eso va a ser importante y eso, bueno, es parte de la etiqueta también, ¿no? Hacer sentir bien siempre al resto. Eso es la verdad que un mensaje, un consejo que les puedo dejar. Así es, Betina, completamente de acuerdo y muchísimas gracias. Ismael. Hay tantas cosas que hemos hablado hoy que se hace un poco difícil, ¿no? Pero yo sí hay algo que tuviera que sacar un poco para la comunidad, como resumen, es tener en cuenta las otras culturas, un poco a lo mejor tener en cuenta el de al lado, pero también las diferencias que puede haber culturales y que muchas veces las cosas no se hacen con maldad, sino desde el conocimiento de cada uno. No hay que ofenderse tampoco muchas veces por lo que se vea o por lo que se reciba, sino entender que cada uno pues nace en un entorno y con una sociedad distinta alrededor suya y con unas costumbres y culturas distintas. Así es, Ismael, muy bien, muchísimas gracias. Sandy, cuéntanos tú. Me encanta, yo también, pues muy agradecida de estar en esta comunidad y me encanta una frase que nos enseñaron aquí en México desde chiquitos, creo que a todo mundo en la educación, que es precisamente de un presidente que se llama Benito Juárez con nosotros, que se dice que entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y justamente habla de esta tolerancia, de este tipo de comportamiento donde todos tengamos una convivencia sana. Entonces,
esto es de lo que hemos hablado durante todo este momento y llevarnos muy bien creo que nos da mucho más beneficios. Así que con eso me quedo también. Muchas gracias, Andy. Así es, yo siempre cuando me preguntan dicen, ay, pero es que tú solo has de tener protocolo, etiqueta, buen comportamiento en lugares públicos. Y yo siempre digo, no, es algo del día a día, tienes que vivirlo, ponerlo en acción, no es algo de momentos. Steffi, te escuchamos a ti. Sí, yo creo que uniéndome a todo lo que han dicho, he disfrutado muchísimo, he aprendido mucho de diferentes culturas y de todos ustedes. Y creo que para mí, yo siempre digo, el saber es poder, y creo que en este caso, para mantener la paz, para intentar entender al otro, es importante conocerlo. Por eso también es importante formarse, tomar este tipo de certificaciones para saber, y bueno, y por lo menos si tú sabes que no lo quieres hacer así, por lo menos hacerlo con conciencia, ¿no? Y también poder entender las otras culturas. Eso ayuda también a mantener la paz, a no tomarse cosas tan personales y a respetar también las cosas del otro. O sea, uniendo todo un poco lo que han dicho, yo creo que de eso, que saber es poder, y hay que seguirse formando, estar siempre buscando nuevas cosas, conociendo otras culturas, otras opiniones, y eso enriquece mucho también tu propia perspectiva, tu propia vida. Así es, muchísimas gracias, Steffi. Yo creo que gracias a todos, algo como siempre lo decimos con Vivi, nos nutre el conversar con ustedes, el aprender de ustedes. Una cosa es teoría, otra cosa ya es saber cómo es realmente, hasta cierto punto, la idiosincrasia de cada país, cómo lo vive, y de eso también se aprende. Vivi, ahora sí, te dejo el micrófono y te regreso a tu podcast. Gracias, muchas gracias, Nikki, Ismael, Steffi, Sandy, Bettina, por este espacio tan enriquecedor. Estoy segurísima que ha sumado mucho a la comunidad. Gracias a todos los que nos están escuchando, por haber llegado hasta el final, por compartir nuestras anécdotas. De verdad ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias y nos veremos en el siguiente episodio. Bye. Chao. Adiós. Chao, muchas gracias.